Bienvenidos amigos, esta es otra edición del Consultorio de la Construcción. Estamos en el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. El capítulo de Ingeniería Civil presenta Consultorio de la Construcción con un tema muy interesante hoy día que es el túnel de viento. Y para poder introducir un poco este tema, la rotura del puente colgante de Tacoma Narrows en 1940 hizo ver la importancia de poder tomar muy en cuenta y bastante en cuenta las cargas de viento al momento de diseñar los puentes, especialmente los puentes esbeltos como los puentes colgantes, los puentes atirantados. Y para poder caracterizar la acción del viento en estos puentes es necesario utilizar la técnica del túnel de viento. Es digamos que nos va a hablar mucho más acerca de este tema el ingeniero Diego Cobo del Arco. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos y doctor en ingeniería de la construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña y miembro de la IABSA, International Association of Bridge and Engineers, y está con nosotros para hablarnos más acerca de este interesante tema. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Muchas gracias. A ver, háblenos un poco, para empezar, ¿no? ¿Cómo afecta el viento a las estructuras en general y a los puentes en particular? El viento es fundamentalmente una acción dinámica. La velocidad del viento es claramente aleatoria, depende del tiempo. Con lo cual, en general, la respuesta de las estructuras ante esta acción, pues que es dinámica, debería ser dinámica. Pasa habitualmente, estamos acostumbrados a que nuestras estructuras, nuestros puentes son muy rígidos, con lo cual la componente dinámica en general no la tenemos en cuenta y normalmente dimensionamos y proyectamos nuestros puentes o nuestros edificios pues fundamentalmente con la componente estática. Lo que pasa es que en puentes esbeltos, en puentes que tienen luces importantes de más de 150 metros, en puentes colgantes, en puentes atirantados o incluso en puentes singulares en los que pues arquitectónicamente las formas pues a lo mejor son un poco más arriesgadas, la componente dinámica es importante, entonces conviene tener en cuenta desde el principio pues que el efecto del viento es pues eso fundamentalmente dependiente del tiempo, con lo cual la respuesta pues al ser dinámica puede generar pues una serie de movimientos, de oscilaciones que hay que controlar. Claro, antes de 1940, digamos, había un consenso general en considerar la acción del viento como una carga estática. Pero digamos, a partir de la caída, como ya mencioné, del puente Tacoma Narrows, como que ya se empezó a ver como una carga dinámica. Eso, digamos, la carga del viento produce oscilaciones, como usted mencionó, ¿no? Cuéntenos un poco más acerca de los tipos de oscilaciones que hay en los puentes. Como he dicho, las acciones del viento son fundamentalmente dependientes del tiempo, ¿no? Por dos cosas. Una, porque la velocidad del viento pues, es variable y la acción del viento pues, depende fundamentalmente de la velocidad, pero también porque pues, la acción del viento depende pues, de la forma de la sección. De la sección transversal del puente. Claro, lo que tenemos es pues, un fluido en el que tenemos pues, una sección transversal que genera unas condiciones de contorno. ¿Ya? Estas condiciones de contorno, en el caso particular de los puentes esbeltos, también se mueven, con lo cual esas propias condiciones de contorno, al moverse el puente, pues retroalimentan de alguna manera las fuerzas. Es decir, las fuerzas aerodinámicas no solo están afectadas por la forma de la sección, sino por esas condiciones de contorno que se mueven. ¿No? Las fuerzas dependen de esos movimientos estructurales, con lo cual hablamos de aeroelasticidad. La aeroelasticidad viene a ser la ciencia que estudia aeroelasticidad. Efectivamente, los fenómenos de interacción entre esas fuerzas aerodinámicas y los movimientos estructurales pues, del puente. Esto es una ciencia pues, que se origina pues, en la aviación. Como esas fuerzas dependen de los movimientos y dependen del tiempo, las ponemos en la ecuación pues, de la dinámica, tenemos la masa por la aceleración, más el amortiguamiento más la materia de amortiguamiento por las velocidades, más la rigidez por los desplazamientos, igual pues, a esas fuerzas que normalmente no dependen de los movimientos, pero al depender de los movimientos, cuando los pasamos al otro lado de la ecuación, pues nos pueden generar pues, amortiguamientos negativos, o nos pueden producir rigideces negativas, con lo cual lo que podríamos tener son oscilaciones que podrían llegar a ser destructivas, como fue el caso pues, del puente de Tacoma, en donde pues, lo que teníamos fundamentalmente era una sección, un puente pues, con poca rigidez torsional, pero sobre todo una sección o en paralelo con una sección pues, en donde se producía amortiguamiento negativo, con lo cual se originó una oscilación destructiva pues, que llevó pues, al puente pues, a la rotura, ¿no? Estas oscilaciones
¿Qué tan habituales son? Digamos. Digamos que antes de 1940, Ajá. digamos en el siglo XIX, pues habían producido muchos episodios pues, de puentes que habían sido destruidos por la acción del viento, pues en episodios parecidos pues, a los del puente de Tacumán. Después de 1940, lógicamente, pues hubo un conocimiento pues de que estos efectos se tenían que prevenir, y entonces pues hubo pues un largo desarrollo pues, ¿no? experimental y cognitivo pues de pues, la acción del viento pues, en este tipo de estructuras. Es decir, que desde entonces pues, las oscilaciones destructivas de alguna manera no son, pues, son muy raras, no se han vuelto a producir. Lo que sí que se producen con bastante habitualmente son oscilaciones que no son destructivas, pero que hay que controlar, porque claro, pueden generar problemas de fatiga o problemas de confort, y eso pues suele ser bastante habitual, porque pues por mucho pues que se estudien los puentes, pues claro, siempre van a haber las oscilaciones, ¿no? Claro. Pero siempre se puede controlar. Cuéntanos un poco acerca de cómo es posible controlar dichas oscilaciones que son inevitables, pero justamente mediante la ingeniería pueden Lo controlarse. fundamental es intentar prevenir, es decir, intentar pues, considerar pues, los conceptos pues, que nos ha enseñado pues, la práctica de la ingeniería del viento desde las primeras etapas del proyecto, ¿no? Y en particular pues incorporar pues en estos puentes pues más singulares pues un estudio pues en túnel de viento que nos permita pues evaluar correctamente estos fenómenos de interacción. Y eso vamos justamente ahí vamos el túnel de viento. ¿Para qué se utilizan en ingeniería de puentes el túnel de viento? Exactamente, porque ese es un concepto, bueno, ya para mí es nuevo, pero digamos, exactamente a qué se refiere con el túnel de viento. Bueno, un túnel de viento al final es un simulador, en donde lo que tenemos básicamente pues, es una caja pues, con un ventilador, y entonces lo que colocamos pues, en esa caja pues, es un modelo a escala reducida pues, de la sección del puente o del puente entero. Lo que queremos en ese modelo es, mediante una serie de sensores, pues, determinar cuáles son las fuerzas que genera pues, el viento pues, en esa sección, o en ese trozo de sección o en ese puente. Es decir, básicamente lo que queremos es conocer la fuerza, lo que queremos es tener un modelo un modelo de las fuerzas que actúan pues, en ese puente. ¿Y ese modelo tiene pues, diferentes grados de detalle que nos sirve pues, para diferentes cosas cuando lo completamos luego con el análisis estructural. Entonces, lo que queremos es un modelo de fuerzas para poderlo aplicar pues, al análisis estructural y poder saber si pues, el puente oscila o no oscila, y si oscila pues, se lo hace de manera controlada. ¿Y a qué escala es ese modelo, más o menos? Bueno, existen diferentes tipos de escalas, también depende de lo que busquemos. Normalmente se comienza haciendo un modelo seccional, un modelo en 2D, un modelo de la sección que se puede hacer a escala del orden de 1,50, en donde básicamente lo que se quiere es determinar los coeficientes de arrastre y los coeficientes de levantamiento y el momento torsional que se genera pues, en la sección del puente. Eso más o menos... En general eso da pues, muy buena información. En puentes singulares o en puentes más especiales, incluso eso se completa luego con un modelo a escala, un modelo completo del puente, un modelo en 3D del puente, pues a una escala pues, mucho más reducida. Sí, usted mencionó la escala 1 en 50, más o menos eso de cuánto es, o sea, del tamaño de un cuarto, de un tamaño de... más o menos para tenerlo claro. Pues, a ver, si estamos hablando pues, de un puente de 20 metros de ancho, pues sería pues estamos hablando de 40 centímetros, ¿no? Claro, o sea, no es tan grande, ¿no? Yo me imaginaba algo más grande, ¿no? Aunque también hay diferentes escalas, ¿no? Eso sería el modelo seccional, ¿no? A ver, claro, y el modelo ya, el del puente completo... Pues claro, entonces ya depende de la escala del puente, depende de cómo sea el puente, pero claro, son modelos pues, más importantes, ¿no? que necesitan un túnel de viento pues, más grande, de los cuales tampoco hay muchos en el mundo. A ver, ¿y entonces se puede sustituir el túnel de viento por modelizaciones numéricas? A ver, en el túnel de viento lo que intentamos es modelar el fluido aire
pues alrededor de una sección que además se mueve, ¿no? ¿Quién gobierna o el modelo matemático pues, que gobierna pues, este comportamiento son las ecuaciones de Navier-Stokes? ¿Ya? Las ecuaciones de Navier-Stokes son las más difíciles de integrar numéricamente que hay. Es decir, existe alguna solución cerrada para algún caso muy particular, pero en general, incluso numéricamente, es muy complicado de integrar, ¿no? Claro, especialmente en el caso del elástico, en donde además la sección pues, se mueve y influye, esas condiciones de contorno se están moviendo, realmente es un problema numéricamente muy complicado. Incluso con el avance pues, increíble de los ordenadores pues, en los últimos años, y pese a los avances muy notables que se han hecho en este campo, porque hay muchos ejemplos de análisis numérico, pero yo creo que todavía estamos lejos de poder sustituir realmente pues, en la ingeniería práctica pues, la ayuda del túnel de viento en el proyecto. Si digamos que el túnel de viento es la opción más eficiente, más eficaz para poder modelar estructuralmente el puente con las cargas de viento. Efectivamente, yo creo que a fecha de hoy es lo más eficaz. Es lo más eficaz, lo más fiable hoy por hoy, ¿no? A ver, justamente, ¿qué tan importante, ¿no? es tomar en cuenta estos detalles, como lo que me está mencionando, estos fenómenos de la acción del viento estructuralmente hablando desde el inicio, de la concepción del proyecto? Hombre, en un puente esbelto el ingeniero lo tiene que conocer pues, que estas cosas pasan y tiene que tomar pues, las medidas pues, desde el primer momento del proyecto en cuanto pues, a rigidez de la estructura, una rigidez pues, mínima, rigidez torsional, y luego en cuanto a la forma de la sección, pues unas cuestiones pues, de sentido común quizás al principio, ¿no? Luego lo ideal es complementarlo desde el principio pues, con un ensayo en túnel de viento a nivel de proyecto, con la idea de que ese ensayo pues, confirme lo que el ingeniero pues, ha intuido, o con la idea de que en ese túnel de viento se modifique ligeramente pues, algún detalle de la sección, pues, añadiendo pues, algún elemento pues, que pueda curvar un poco pues, las líneas de corriente para mejorar el comportamiento aerodinámico, ¿no? Eso es lo que a veces se hace, ¿no? De repente se puede modificar ligeramente la sección del puente para que pueda... Correcto. Para que pueda tener pequeños detalles que realmente hacen que el puente pues, se comporte frente a la acción del viento pues, mucho más. Que hacen gran diferencia. Ingeniero, actualmente en Perú, ¿qué proyectos están qué proyectos se están haciendo y se está utilizando el túnel de viento para poder diseñar? Pues mire, con Acruta y pues, T4 estamos haciendo la supervisión del puente de Nanay. Un puente atirantado en donde pues, ahora pues, en estos meses se va a hacer la fase 1 pues, de las obras, que consiste precisamente pues, en el ensayo pues, en el túnel de viento para comprobar o para verificar pues, que pues, el puente se comporta como se tiene que comportar, ¿no? De ese ensayo esperamos pues, confirmar o quizás pues, modificar ligeramente pues, la sección transversal del puente fundamentalmente, ¿no? Perfecto, ingeniero. ¿Qué recomendaciones finales le daría a los ingenieros peruanos en lo que respecta a este tema, ¿no? El túnel de viento? Bueno, cada vez más en Perú pues, se hacen puentes más importantes, con lo cual pues, yo creo que es fundamental pues, aplicar pues, unos principios básicos, ¿no? Yo tendría pues, de alguna manera dos recomendaciones. A ver. La primera sería, en Perú existen muchas estaciones meteorológicas, pero quizás me equivoco, pero no se controla sistemáticamente pues, la velocidad máxima diaria pues, en la estación, ¿no? Lo que se controla es la velocidad a las 7, lo que se controla en muchas estaciones es la velocidad a la 1, pero esos datos de alguna manera no sirven de mucho para el ingeniero estructural. Lo que sería deseable es que estas estaciones incorporaran pues, la medida sistemática de la velocidad máxima pues, del viento, ya sean 10 minutos, o la velocidad de pico, la 3 segundos, para que pudiera haber una base de datos con la que pues, hacer modelos probabilísticos para conocer cuál sería la velocidad pues, del viento en cada una de las zonas del Perú. La segunda recomendación
sería que igual de importante es prevenir, pues con la ingeniería del túnel del viento y pues con los métodos que podamos hacer en proyecto, que luego una vez construido el puente vigilar y curar, es decir, que en todos estos puentes singulares que se van a construir en Perú yo creo que sería fundamental que se planteara una monitorización de los mismos pues a la abertura, ¿no? Pues porque conviene pues saber cómo se comportan las estructuras y porque a veces pues hay que corregir pues lo que pasa, porque hay oscilaciones que incluso haciendo un túnel de viento pues a lo mejor pues se pueden llegar a dar. Listo, ingeniero. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, eso sí, pero igual nos ha dado una introducción acerca del túnel de viento para todas aquellas personas que estén más interesadas en el tema y puedan informarse mucho más, y las recomendaciones me parecen muy importantes para todos los ingenieros peruanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por vernos. Él fue, el ingeniero Diego Cobo del Arco, tuvo la amabilidad de hablarnos mucho más acerca del túnel de viento. Eso ha sido todo por hoy en Consultorio de la Construcción y espérenos en otra edición para otro interesante tema. Muchas gracias.